Agustín, yo quiero hacer una pregunta que estoy seguro que todos los que entraron a este video tienen en su cabeza, y es: ¿cuánto se gana trabajando en un crucero? ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en un crucero o qué cambiarías? ¿Cuáles son los requisitos indispensables que te piden para poder contratar? 7 meses, ¿cómo haces para satisfacer tus necesidades más primitivas, más carnales? ¿Y qué consejos les darías a todos aquellos que quieren trabajar algún día en un crucero? Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. ¡Esos locos en un crucero! Como lo leyeron en el título de este video, vamos a estar averiguando cómo es el trabajo, cómo es la vida de un miembro de la tripulación del barco, cuánto ganan, cuál es el horario de trabajo, qué tanto tiempo tienen libre para conocer los destinos que se visitan acá. Estas y muchísimas más preguntas es lo que vamos a estar averiguando en este video, así que sin más preámbulos, ¡vamos a darle! Me encuentro con Agustín, un argentino que conocimos hace un par de días aquí en el crucero. Y como ustedes están tan curiosos como nosotros de cómo es trabajar en un crucero, le preguntamos si podíamos hacer algunas preguntas relacionadas a lo que hace y accedió. Así Excelente. que muchísimas gracias por Así estar es. aquí con nosotros. Ok, bueno, un gusto, Vale. Mi nombre es Agustín. Soy parte del equipo de Sport Staff aquí en Royal Caribbean. Este es mi primer contrato con esta compañía. Ya he hecho otros contratos con diversas compañías en otras áreas, todas relacionadas a lo que es el equipo de deportes. Así que bueno, aquí estoy. ¿Cómo hace uno para poder trabajar en Royal Caribbean? Bueno, básicamente hay diversas maneras de vos poder aplicar. En específico a Royal Caribbean vos podés aplicar a través de lo que viene siendo su página principal, ¿sí? Vos por lo general podés buscar a través de la página principal de Royal con la palabra Careers al lado, ¿sí? Si vos buscas Royal Caribbean Careers, así como en otras compañías, vos podés aplicar a los diversos puestos que tiene disponible la compañía o diversas compañías. ¿Y cuáles son los requisitos indispensables que te piden para poder contratar? Principalmente lo que viene siendo la comunicación es muy importante en lo que es trabajar en barcos, ¿sí? Porque hay muchísimas nacionalidades, hay gente de distintos lugares del mundo, eso es lo lindo, pero también eso es lo complicado. Hay que saber comunicarse. El inglés es indispensable, ¿sí? Como segundo idioma es fundamental, ¿sí? Para poder trabajar aquí. Tu idioma materno simplemente vendría siendo tu segunda lengua. Exactamente. Sí, No importa si eres de Brasil, si eres de la India. Exactamente. Por lo general en este tipo de barcos que lo que hacen es pasar alrededor de Europa, del Mediterráneo, lo que piden es hispanohablantes, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que en este barco precisamente hay muchos hispanohablantes, ¿sí? Obviamente el inglés es muy necesario, es fundamental, pero bueno, está bueno, depende de la locación del barco, van a pedir quizás algunas personas que sean de un lugar específico, ¿sí? Como por ejemplo Latinoamérica, hispanohablantes, o de otros lugares, por ejemplo hay cruceros en Japón, donde piden mucha gente de Japón específicamente que sepa hablar diversos idiomas en relación a digamos, al lugar donde esté el crucero. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Agustín, ¿y cuál es tu puesto de trabajo aquí en el barco? Y bueno, yo soy parte del equipo de Sport Staff, ¿sí? Es mi primera vez como Sport Staff aquí en Royal, ¿sí? Tenemos diversas actividades acá a bordo. Como por ejemplo hoy a la mañana te vi en Flow Rider, ¿sí? Estoy justamente un poco mojado, ¿sí? Si me ven es justamente por eso, que es el simulador de surf que tenemos, ¿sí? Entre otras actividades de las cuales yo y mi equipo estamos a cargo, como puede ser la tirolesa. Generalmente los barcos grandes de Royal tienen ese tipo de actividades que son como por ejemplo para barcos masivos. Hay otros como por ejemplo canchas de vóley, básquet y demás, en donde nosotros nos encargamos de hacer torneos, actividades recreativas para los guests, para los niños, más adultos, dependiendo. Pero ¿Y sí, siempre estás en un mismo punto o te van rotando en todas las actividades? por lo general todos rotamos. Por ejemplo, yo hoy a la mañana estuve solamente en Flow Rider, pero ahora me toca justamente ir a lo que es la zipline, que es justamente la tirolesa. Luego tenemos, como les digo, o sea, cancha de vóley, básquet, fútbol, golf, diversas actividades. A su vez, ayer estuve justamente por primera vez en el laser tag, que es justamente todo un circuito que nosotros creamos con guns y con pistolas para que los guests puedan divertirse, más que nada los más chicos. Entonces es muy divertido. Bueno, a eso te tengo que llevar, hay que ir. Por favor, dinos si se va a repetir en otro momento para hacerlo. ¿Cómo describirías entonces un día de trabajo
viendo que tienes tantas cosas que hacer a lo largo de, por ejemplo, de todo lo que vendría siendo nuestro viaje? Y bueno, evidentemente es muy diferente para cada puesto de trabajo. Yo en lo particular he estado en el área fitness, en el área de gimnasio y también en la parte de sport staff. Todo lo relacionado a lo físico yo me he encargado en los barcos. Depende de tu puesto, sí, pero lo más importante es siempre ver tu schedule, ¿sí? Tu horario previo, un día o unos días antes, ¿sí? Porque vos tenés todo un sistema de organización en las cuales vos vas a tener diversas tareas, ¿sí? Acá arriba del barco, por lo cual vos tenés que organizar por ahí tu día, ¿sí? En relación a lo que vos quieras hacer también, porque bueno, nosotros acá tenemos nuestro trabajo, pero también vivimos acá. Entonces, bueno, básicamente tenemos nuestras actividades laborales, luego si salimos y queremos ir al gimnasio, si queremos, qué sé yo, ir a algún bar o ir a alguna fiesta, ¿sí? También tenemos lugar para eso, ¿sí? Pero más que nada es en relación a tu sistema de trabajo, ordenás por ahí tu día en relación a lo que quieras hacer. Porque tu horario cambia diariamente, ¿correcto? Exactamente, en mi caso sí mi horario cambia diariamente, ¿sí? También cuando estaba en el área de fitness, de gimnasio, mi horario por lo general siempre era el mismo, ¿sí? Pero las actividades cambiaban. Entonces, hoy por hoy sí mi horario cambia bastante. Por ejemplo, hoy tengo este break de 3 horas, ¿sí? Estuve a la mañana en el Flowrider, ahora hasta las 3 de la tarde que entro al zipline estoy disponible, digamos, para ir al gimnasio y demás. Pero bueno, hay otras personas que tienen otros puestos de trabajo que sí, que lo hacen de manera rotativa, que están por ahí 4 horas on, 4 horas off, o que están por ahí todo el día y descansan otros, ¿sí? Es dependiendo del puesto generalmente, sí. Normalmente, ¿cuántas horas trabajas al día? Eso también es relativo al puesto de trabajo, sí. Por ejemplo, en mi puesto anterior de trabajo sí que trabajábamos bastantes. Yo estaba alrededor de 10, 12 horas de trabajo, es bastante, sí. Es por ahí la manera que uno tiene de ingresar a lo que es el trabajo en barcos. Una vez vos vas escalando, vas subiendo posiciones y demás, porque eso es lo que tiene también el trabajar en barcos. Es una buena manera por ahí de progresar, ¿sí? Es escalable el trabajo, ¿sí? En un principio vos vas a empezar trabajando muchas horas, por ahí hay cierta presión, pero luego, poco a poco, yo lo que hice en lo particular, sí, fue cambiarme a esta empresa porque me gustaba mucho más, digamos, el background que tenía, las referencias. Entonces, hoy día estoy mucho más cómodo, ¿sí? Básicamente, yo hoy día estoy trabajando entre 8, 9 horas, ¿sí? Algunos días menos, ¿sí? Algunos días más, es dependiendo por ahí qué tan lleno esté el barco. Por ejemplo, si es Port Day o Sea Day, que básicamente es cuando el barco está en puerto, por lo general la gran mayoría, la inmensa gran mayoría de pasajeros bajan, entonces hay mucha menos afluencia de gente. Por lo general ahí trabajamos menos horas. Cuando estamos en Sea Day, que es día de navegación, es decir, que todo el día está en el mar navegando el barco y se mueve mucho, ¿sí? Por lo general ahí sí trabajamos más porque hay mucha más afluencia de gente, sí. Mira, me genera mucha curiosidad cómo manejas tus tiempos libres, si tus tiempos libres son en horas diarias o si tienes días completos libres. Por lo general, sí. Por ejemplo, ahora estoy hace muy poquito trabajando como sport staff, entonces tengo muchos trainings, muchas capacitaciones, porque eso también es parte fundamental del trabajo en barcos. Siempre tenés muchas capacitaciones, más cuando sos new hire, o sea, que recién empezás en la compañía. Por lo general tenés que hacer muchas capacitaciones para comenzar. Entonces, por ejemplo, ayer, yo estoy hace 4 o 5 días, hace muy poquito en la compañía, es decir que he tenido mis time off, pero ayer fue la primera vez que salí, ¿sí? A Puerto, a Italia. Y bueno, tuve tiempo para poder salir, disfrutar del lugar, sí, pero por lo general yo tengo muchos trainings, estoy teniendo muchos trainings durante este mes, va a ser más o menos así, eso es cuando vos comenzás. Pero teniendo la experiencia de mi barco anterior, te puedo decir que por lo general siempre tenemos half day off, ¿sí? Que es como la mitad de un día off, que te da tiempo para poder salir a puerto, viajar, disfrutar de lo que vos, del puerto en particular en el que estás, ¿sí? Sea donde sea. Pero básicamente sí, depende de tu puesto de trabajo, es diferente la distribución de tu trabajo, por lo cual hay personas que pueden salir mucho más tiempo, que tienen un full day off, por ejemplo. Yo lo he tenido poquitas veces. Sí que este es un trabajo en el cual vos por ahí no vas a tener muchos días off, ¿sí? O por lo menos un full day off, pero bueno, eso se compensa también con los lugares lindos que conoces, con lo mucho que viajás, ¿sí? Entonces es como una balanza, ¿sí? Que si vos querés, lo tenés, pero tenés que trabajar por ello, por supuesto. ¿Y cuánto es el periodo de trabajo en total? Mi contrato actualmente son 7 meses de trabajo, ¿sí? Mi cargo anterior yo tuve 10 meses de trabajo porque hice una extension de mi contrato,
por lo cual era un contrato de 9 meses y se fue a 10 meses más o menos. Porque nos comentaste que tú también habías trabajado antes en otros cruceros. Exactamente, sí. Este es el crucero más grande en el que he trabajado, realmente es gigante. Si los chicos les han mostrado lo que es alrededor del barco, es una cosa increíble, sí, hasta yo estoy muy asombrado. Es una locura. He estado en otros barcos que eran un poquitito más pequeños de la compañía Norwegian y de la compañía Marella, como Fitness Instructor, ya les había comentado. Pero bueno, básicamente todos los barcos tienen distintas proporciones y distintas actividades dentro. Por ejemplo, mi puesto no está en todos los barcos, está solamente en los barcos más grandes del mundo. Por lo general, si ustedes buscan cruceros, ustedes van a ver fotos de cruceros muy grandes, ¿sí? Por lo general son cruceros de Royal, que son todos los que tienen, por ejemplo, Sport Deck, que tienen muchos toboganes, que tienen muchos parques acuáticos, que tienen distintas actividades. De eso me encargaría yo, básicamente, para que puedan entender mejor. Increíble, o sea, increíble. Okay. Y todavía nos faltan preguntas, así que quédense viendo este video. Y vamos a subir por el ascensor porque queremos ir cambiando de espacios para que ustedes se entretengan mucho más. Y Agustín nos dijo, no, yo no puedo subir por el ascensor, yo tengo mi lugar específico donde puedo subir. ¿Cómo es eso, Agustín? Y eso es correcto, sí, nosotros, por lo general, como les comentaba a ellos, nosotros tenemos como una especie de barco paralelo, áreas a las cuales por ahí los pasajeros no pueden asistir, ¿sí? Nosotros sí, es la parte donde nosotros nos movemos, ¿sí? Tenemos nuestros propios ascensores, tenemos nuestras propias escaleras, nuestras propias vías para ir más rápido de un lugar a otro, justamente por esa razón, ¿sí? Porque nosotros le dejamos prioridad a los pasajeros, claro. Entonces hay ciertas reglas que por lo general sí se pueden evitar, por ejemplo, los ascensores de pasajeros, es mucho mejor. Por las escaleras sí podemos subir, pero por los ascensores no. Entonces aquí vendría siendo, por ejemplo, ustedes van a ver a lo largo de todo el video seguramente varias áreas en las cuales tiene ese cartelito que dice Crew Only. En todos los pisos, en todas las habitaciones, en todas las áreas del barco ustedes van a encontrar justamente esas puertas. Esos son los lugares de los cuales les hablaba. Básicamente son lugares en los cuales pasajeros no podrían entrar, yo sí podría entrar, pero que es básicamente como un barco aparte en la cual vos te puedes mover de diversas maneras. ¿Y cómo es el espacio donde el crew hace vida? Donde ustedes están diariamente, donde comen, donde pasan su tiempo libre, donde hacen ejercicios. Y bueno, parte de este barco paralelo que les hablo, ¿sí? Tenemos diversas actividades también solamente para nosotros. Tenemos diversos bares, diversos, no sé, por ejemplo, nosotros decimos boliches en Argentina, okay, ¿sí? No sé, sí. Sería como bars o pubs, vale. ¿Sí? Depende del barco, tiene más o menos. Este barco, por ejemplo, tiene muchos. Todavía yo no he conocido todos, ¿sí? O sea, hay muchos lugares por conocer todavía, inclusive como yo como crew member. Tenemos nuestro propio gimnasio, tenemos nuestros propios restaurantes o básicamente lugares a los cuales nosotros vamos a comer, ¿sí? Es todo aparte también para que nosotros podamos estar y dejarles prioridad a los pasajeros. ¿Y el buffet cambia? O sea, ¿tienen un buffet? ¿La comida cambia diariamente? Sí, la comida cambia diariamente. La comida es muy diversa, sí, evidentemente, como les digo, siempre cambia en relación por ahí a la compañía en la que estés, en relación a por ahí y demás, sí, o sea, eso es muy cambiante de barco en barco, pero sí, la comida está muy bien, es muy rica, sí, es muy variada. Evidentemente por ahí no tenemos comidas muy gourmet o muy específicas en relación a la gastronomía, pero sí que tenemos bastante variedad. Agustín, Valerie te estaba preguntando ahorita acerca de cómo es como la comida y la parte interna solo para el staff. Pero yo quiero saber cómo son los dormitorios. ¿Son así camarotes como para 2, 4 personas o son mucho más grandes? Sí, eso también es algo bastante particular de trabajar en barcos. Vos tenés que aprender mucho sobre códigos de convivencia, le llamamos nosotros. Okay. Porque básicamente, por lo general, siempre vas a tener que compartir habitación, ¿sí? Hay personas que por ahí sí pueden llegar a tener, en relación al puesto que tengan, alguna habitación solos, ¿sí? Por lo general los altos mandos, el capitán, pero por lo general siempre se comparte habitación, ¿sí? Con una persona, en mi caso, por ejemplo, o por ahí con 2 personas. Depende del barco, también hay cabinas más grandes, ¿sí? Yo he visto hasta cabinas de 6 personas, pero en este barco solamente me parece que hay cabinas de hasta 4 personas. Agustín, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en los cruceros? Lo que más me gusta, bueno, mira, Emma, a mí yo creo que lo que más me gusta a mí en particular es el hecho de conocer gente, ¿sí?
a mí el trabajar en barcos me ha abierto muchísimo la cabeza, ¿sí? He conocido distintas culturas, he conocido gente de distintos lugares del mundo. Tengo amigos, no sé, desde toda Latinoamérica, lo que viene siendo México, Venezuela, Ecuador, Colombia y demás. Mucha gente de Argentina también que he conocido gracias al trabajo en barcos, que los conoces en lugares, digamos, re locos, porque bueno, gente de Argentina que por ahí frecuenta los mismos lugares que vos cuando vos estás en Argentina, pero nunca te cruzaste, pero te cruzás en otra punta del mundo, entonces eso es muy loco. Así como gente de nacionalidades y culturas muy diferentes, gente de China, gente de Japón, gente de Macedonia, de Filipinas, wow, de Kenia, de Sudáfrica, de muchos lugares, muchas nacionalidades. Entonces, para mí yo creo que eso es lo más lindo y lo más enriquecedor y fructífero de trabajar en barcos, ¿sí? El hecho de por ahí conocer tanta gente, que sean, o sea, la interacción con ellos, el tratar de buscar el punto medio para poder conectar justamente con gente tan diferente a vos es brutal. Bueno, parte de nuestro trabajo también es poder conversar con gente en todos los países que visitamos, así que compartimos ese sentimiento contigo, porque de verdad que el poder hablar, entender las culturas que posiblemente uno juzgaba o tenía algún tipo de prejuicio sin haberlos conocido antes, ya después de poder interactuar, es increíble lo mucho que puede ampliar tu cabeza y todo lo que puedes llegar a entender y respetar, pues, sí, los pensamientos, la crianza, la cultura de esas personas. Y Agustín, ¿qué es lo que menos te gusta de trabajar en un crucero o qué cambiarías de la vida, pues, trabajando en un crucero? Lo que menos me gusta, está difícil esa porque a mí me gusta mucho trabajar en barcos. Obviamente, como les digo, depende el puesto que vos tengas, o siempre va a ser diferente y depende de la experiencia que vos también tengas y cómo vos enfoques ese trabajo. Pero a mí yo creo que lo que menos me gusta es estar tan lejos de mi familia por tanto tiempo, ¿sí? Claro. Eso creo que les pasa a todos, ¿sí? Es por ahí lo más duro y lo más difícil, pero es por ahí algo que uno sacrifica justamente por un sueño. Yo en lo particular soy una persona que sueña mucho, pero que no solamente sueña, sino que actúa y hace. Así es. Entonces, si uno quiere cumplir sus objetivos, hay cosas que uno tiene que sacrificar. Y bueno, uno tiene por ahí la ilusión cuando vuelve de poder por ahí compartir el fruto de tanto trabajo con sus seres queridos. Entonces, obviamente es muy duro, eso es lo más complicado por ahí. Obviamente siempre nos comunicamos todos los días, eso obviamente no es lo mismo que estar ahí, compartir un momento con tu mamá, tu papá, con tus hermanos. Eso es lo que uno también, viéndole el lado bueno, aprende a disfrutar y aprende a apreciar. Por otro lado, sí, después de tanto tiempo lejos. Hace que cada momento que pasen juntos cuando vuelvas lo valoren el triple y se dediquen pues mucho más tiempo, porque a veces nosotros estamos presentes físicamente, pero no conectamos con las personas, bien sea por nuestra rutina, inclusive por la misma tecnología que aunque estemos presentes físicamente, sí, nos separa. Y creo que el estar lejos nos pasa a nosotros también. Nosotros pasamos muy poco tiempo al año en Venezuela y cuando volvemos tratamos de dedicarle tiempo a la familia, a los amigos, a nuestros perritos que amamos mucho. Tal cual. Y bueno, familia. Otra cosa que me intriga mucho es que yo hace como 10 años hice mi primer crucero y me recuerdo que cuando me monté en ese crucero hicimos como un simulacro de emergencia. En este crucero no lo hicimos, pero tras cámaras estábamos hablando de cómo eran los procedimientos para controlar a tantas personas. ¿Te ha tocado algún tipo de emergencia o algún simulacro? O cuéntame un poco más acerca de esa capacitación, ese entreno que le dan ustedes para actuar, bueno, en los momentos que menos se esperan a bordo de un crucero. Eso es algo también muy importante a la hora de trabajar en barcos. Creo que es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y nos hacen saber, ¿sí? En base a las capacitaciones que tenemos que capacitarnos mucho antes de subir al barco y durante, ¿sí? Ya no solamente de nuestro trabajo en particular, como les he comentado, yo soy Sport Staff, obviamente hay ciertos procedimientos de seguridad en relación al trabajo, como en todo trabajo, pero cuando nos subimos acá siempre nos explican a nosotros y es algo que tenemos que saber muy bien y tener muy en cuenta que tenemos este trabajo, pero también tenemos otros, ¿sí? Por lo general siempre a la hora de subir al barco nos asignan
una tarea, ¿sí? Hay una tarea que está relacionada justamente a la seguridad y al drill, que nosotros le llamamos, que hacemos una vez a la semana, que es el simulacro de emergencia que hacemos, ¿sí? Toda la tripulación, incluyéndome, estamos capacitados para movilizar cierta cantidad de gente en el caso de que ocurra una emergencia, ¿sí? No suele pasar, nunca pasa, pero si pasa tenés que estar justamente a la orden y disponible y saber qué hacer en esa situación. Entonces, todo lo relacionado como, por ejemplo, con, no sé, códigos, con tema de manejo de cosas inflamables y demás, cosas que pueden pasar, como puede pasar abajo, también puede pasar arriba. Entonces, acá arriba es muy importante mantener un ambiente seguro, ¿sí? Y en el caso de que ocurra algún problema o el barco tenga alguna falla y demás, nosotros tenemos que estar a la orden de ese problema. Obviamente hay mucha seguridad, ustedes van a ver que en todas las paredes hay botones antiincendios, hay teléfonos, hay gente relacionada a eso, ¿sí? Como a su vez quizás en muchas fotos ustedes han visto, y mismo en este barco hay botes salvavidas, ¿sí? Sí. Hay como life rafts que están, depende del barco, más grande o más chico, hay más o menos. Son barcos que están diseñados para toda la cantidad de gente que hay acá arriba, apretados, pero como sea, entren ahí también. Okay. Entonces, acá creo que este crucero es de aproximadamente 6.000 pasajeros, ¿sí? Somos aproximadamente 2.000 crew, entonces 8.000 personas tienen que poder entrar en esos botes salvavidas también, ¿sí? Así sea apretaditos así, pero tienen que saber que entrar. Y nosotros tenemos que estar encargados justamente de distintas áreas del barco, en un barco tan grande, en saber distribuir esa gente a esos botes, como por ejemplo puede ser una tarea que te toque. Wow. Yo, como les digo, en este crucero no hicimos un procedimiento de emergencia los pasajeros, pero me imagino que ya por todos los avances de la tecnología y la optimización de los procesos en caso de emergencia, que consideraron que con la capacitación del staff es suficiente. También porque, como lo mencionaron, o si vieron el video anterior de cuánto cuesta el crucero y toda la experiencia en general, notarán que son 2.000 personas del equipo que trabajan en el crucero para 6.000 huéspedes. Eso es casi que una persona por cada 3. Es decir, que no se les debe hacer como tan complicado pues poder movilizar o trabajar en la ayuda de evacuar el crucero en caso de que sea necesario, pero que creo que Royal Caribbean nunca ha tenido una emergencia. Exacto. Nunca ha pasado, pero bueno, obviamente hay que estar... Siempre hay una primera vez. Sí, sí. Puede llegar a pasar, es muy remota la posibilidad, pero en relación a esa posibilidad uno igual tiene que estar preparado. Claro. Y estas grandes empresas justamente no están dispuestas a dejar nada al azar, ¿sí? Así que es muy importante y es casi o más importante, ¿sí? Que mi trabajo principal. Entonces eso requiere justamente el trabajo en barcos, ya así sea que vos tengas la función que sea en el barco, ¿sí? Desde más abajo a más arriba, tenés una función en eso que también es muy importante. Ok, bueno, seguimos recorriendo y seguimos preguntándole. ¿Y qué consejos les darías a todos aquellos que quieren trabajar algún día en un crucero? Consejos, bueno, primero que estudien inglés, ¿sí? Yo creo que es lo más importante porque, bueno, sin inglés no entras. Y luego que se capaciten o que hagan algo que les guste, ¿sí? Porque acá los contratos son muy largos, por ahí, como les digo, estás muy lejos de tu familia, entonces tenés que hacer algo que te gusta, más allá de viajar y demás, que obviamente es muy lindo y la mayor cantidad de gente lo hace por eso, pero también hay que pasarla bien acá adentro, ¿sí? Así que para mí lo más importante es estudiar inglés, ¿sí? Ese es mi primer consejo, y luego hagan algo o apliquen para algo que les guste hacer en el día a día, ¿sí? O que se dediquen y que sepan que es algo que es para ustedes, ¿sí? Porque aquí hay muchos puestos de trabajo, puedes ser cantante, bailarín, puedes estar en cocina, sí, puedes hacer mantenimiento. Yo creo que me quedo sí, cortísima con toda la cantidad de cosas que puedes hacer en este barco. Sí, sí, o sea, así sea que quieras trabajar, por ejemplo, como mozo, como waiter, como assistant waiter, que hay asistente de mozo, o sea, hay muchos puestos a los cuales vos podés entrar con poca o quizás nula experiencia laboral, simplemente con algún curso y demás. Obviamente, como les digo, la comunicación y el manejo del inglés es fundamental, porque es lo primero que van a tener en consideración a la hora de aplicar, ¿sí? A la hora de hacerte tus entrevistas de trabajo. Pero básicamente sí, elegí algo que te guste. Hay gente que se dedica acá a lo que es la música, sí, hay varias bandas, hay gente como yo que se dedica al deporte, hay gente que, no sé, o sea, que se dedica a logística, los que reparan el barco. Vimos que mientras hacen las paradas están pintando, haciéndole todo el tiempo. todo. Sí. O sea, nunca
se deja de trabajar. Jamás, porque mientras jamás. unos descansan, otros están dando Exacto. El barco está como dividido entre la parte marítima, digamos, que es la parte de mantenimiento del barco, y la parte del hotel. Pues esto es como un hotel o una ciudad en el agua. Entonces está como hay una división muy clara en lo que es la parte de logística, la parte de marines, ¿sí? Que bueno, que si tienes alguna habilidad, eso por ahí requiere por ahí un poco más de experiencia y muy específica, que también es posible, ¿sí? Si quizás haces, desde que si sos por ejemplo cerrajero, si sos soldador, si sos específicamente marín, podés aplicar, pero a su vez si por ahí tenés otra actividad o otra profesión que haces en tierra, como puede ser ser barista, ser músico, como les digo, ser entrenador, también puedes aplicar para el área de hotel. Clavadista, hay un show con clavadistas que yo nado sincronizado, o sea que hay tantos magos, también hay magos, vimos Claro, magos. sí, sí. No, hay demasiado, así que si tú sueñas con trabajar en un barco, pues ya sabes. Lo puedes hacer. Y Agustín, yo quiero hacer una pregunta que estoy seguro que todos los que entraron a este video tienen en su cabeza, y es: ¿cuánto se gana trabajando en un crucero? Yo me imagino que dependiendo del puesto los salarios varían, pero bueno, puedes hablarnos en base a tu experiencia, o yo no sé si tú hayas hecho amigos o conocidos en los diferentes barcos en los que has estado y han compartido pues esta información. Entonces, si me puedes dar como un rango o un aproximado de lo que se puede ganar mensualmente, o si es por contrato, o cómo funciona. Bueno, ese es un tema también bastante particular del trabajo en barcos, ¿sí? Que por lo general obviamente es muy importante como en todo trabajo, pero es bastante particular. Voy a sonar redundante con lo que voy a decir, pero obviamente depende mucho del tipo de puesto que vos tengas, ¿sí? Ustedes pueden pensar que quizás marines, capitán y demás ganan muchísimo dinero, ¿sí? Porque están a cargo del barco, básicamente, de la seguridad de todo el barco, tienen muchísimas responsabilidades. Por supuesto, nosotros también las tenemos, ¿sí? Y en relación a eso, ¿un puesto se gana más o se gana menos? Depende también el área. Hay puestos en los cuales hay un salario fijo, ¿sí? Como por ejemplo el spa, ¿sí? Yo he trabajado en el spa porque he sido parte del equipo de fitness, justamente esa área del spa también. Y básicamente teníamos un mínimo en ese caso, ¿sí? Hoy día yo tengo un salario fijo, digamos. En ese momento, cuando tenía este salario mínimo, eran alrededor de 800 o 1000 dólares, ¿sí? Dependiendo del barco. Y nosotros ganábamos ciertas comisiones en relación a la cantidad de clases, en relación a la cantidad de gente que ingresa a nuestras clases, en relación a diversos productos o servicios que nosotros ofrecíamos en relación a nuestra profesión. Eso sí, teníamos cierto porcentaje que nos llevábamos en relación a lo que hacíamos, ¿sí? Eso suele pasar mucho también en lo que es el área de bar, por ejemplo, lo que es el área, por ejemplo, de shows y demás. Pero hay otros trabajadores como yo en mi caso ahora que sí tenemos un salario fijo, ¿sí? Lo que son los salarios de barcos, por lo general, siempre van a rondar alrededor de los 2.000, 3.000 o hasta 4.000 dólares, ¿sí? En estas empresas como Royal Caribbean, que es como más grande. Sí, en lo que son las compañías más grandes, como puede ser Royal, que es la más grande, como puede ser NCL, que es Norwegian Cruise Lines, quizás la han escuchado. Luego también está Carnival, está MSC. Hay diversas compañías que obviamente fluctúan, pero más o menos en esos rangos estaríamos hablando, digamos, para lo que es un puesto inicial, ¿sí? Luego, obviamente, hay ciertas personas que están a cargo de esos grupos de iniciantes, ¿sí? Que por lo general son o el supervisor o el manager, que sería como el gerente, que ahí sí se gana obviamente más, ¿sí? Y en relación a la cantidad de gente que vos tengas a cargo, por ahí esos salarios pueden rondar alrededor de 5.000 o hasta 7.000, 8.000 dólares, ¿sí? Y después de ahí para arriba, sí, que hay puestos ya que son más gerenciales, más top, sí, que obviamente eso es algo bastante particular porque nosotros, por ejemplo, yo en mi caso particular salgo de mi país, que es Argentina, ¿sí? Por lo general los que son la gente de Latinoamérica o diversos países los cuales por ahí sus economías no son muy buenas, son salarios que realmente nos sirven muchísimo, ¿sí? Por lo general ustedes van a ver aquí mucha gente que por ahí tiene economías en sus países que no son muy buenas, entonces un salario como esos, teniendo en cuenta de lo que viene siendo que acá nosotros comemos, no tenemos gastos, tenemos todo incluido en relación al barco, entonces el margen que nos queda es el salario completo, entonces eso está muy bueno también. Justo de eso iba a hablar porque yo había visto personas de, bueno, Filipinas, de China, de la India,
también he visto personas de Chile, de Argentina, de Colombia, son algunas de las nacionalidades que hemos visto en este barco. Y tal como lo dices, ahora pensándolo bien, quizás las economías de esos países, hacerse un salario de $2,000 o $3,000 al mes y que prácticamente te quede todo para ti, porque tus gastos no son necesarios. Me imagino que gastarás algo cuando te bajas en algún puerto, sí, o algún extra que quieras hacer, pero la comida y la estadía, me imagino que el internet también lo tienes incluido. Exacto, el internet. En el caso del internet, por ejemplo, es algo que sí tenemos que pagar. Sí que es cierto que tenemos ciertas tarifas para nosotros que son diferentes, ¿sí? Son diferenciales en relación a los guests, a los pasajeros. A su vez, por ejemplo, el tema de los restaurantes y demás, sí tenemos por ahí tarifas diferentes, ¿sí? Al tener el beneficio de trabajar acá. Ah, porque tienes que pagar si quieres comer en algún restaurante que no esté. Ustedes también tienen restaurantes que no están incluidos dentro de la comida gratis, por así decirlo. Exactamente. Como les he comentado anteriormente, nosotros tenemos nuestro propio área, ¿sí? En la cual tenemos restaurantes, tenemos bares y demás. Pero nosotros, no sabía que eran pagos. Claro, esos no son pagos, ¿sí? Los que son de nuestra área, digamos. Pero luego podemos ir a los bares que van ustedes, a los restaurantes que van ustedes. Obviamente depende del puesto, yo soy parte del staff, entonces sí he podido conocer algunos restaurantes y demás, con una tarifa obviamente preferencial en relación a lo que es el trabajo en barcos. Pero sí, básicamente esa es la razón. Porque es que tiene mucho sentido de que si trabajaste 7 meses y no gastaste prácticamente nada, luego puedas rendir ese dinero en los otros 5 meses restantes del año. Por supuesto. Bueno, trabajarás mucho más porque me dices que tienes como medio día libre. Me imagino que eso es semanal, ¿correcto? ¿O es por crucero? Como por tramo de ruta, pues. Sí, esa pregunta te la puedo llegar a responder en relación a mi contrato anterior, ya que no llevo todavía una semana, entonces es relativo a cada puesto. Pero en relación a mi puesto anterior de trabajo, nosotros teníamos como 1 day and a half, es decir, ¿un día y medio? Un día y medio dividido, sí. Por lo general no teníamos un full day off. Teníamos mitad y mitad, entonces... ¿Todo eso en la semana o por crucero? En la semana, sí. En la por semana, lo general es en la semana, sí. Por lo general los cruceros son de una semana, sí, pero sí, en la semana tenemos ese tiempo que sí o sí nos tienen que dar para poder salir y demás. Bueno, podrían considerar quienes quisieran estar en un crucero 7 meses intensos de trabajo y ya luego 5 meses de descanso, o como él hizo en el anterior, 10 meses intensos de trabajo y luego 2 meses, pero bueno, viviendo la vida al máximo porque tienes ese dinero ahorrado de los 10 meses, ¿no? Exactamente, sí. Lo que es el trabajo en barcos, a ver, desde mi punto de vista, depende cómo uno lo enfoque, ¿no? Porque hay gente que viene por el dinero específicamente, sí, gente que por ahí, como les he comentado, la economía de su país no es muy buena, entonces un salario en Argentina, por ejemplo, como el que puede ganar un staff aquí, no lo conseguís, tendrías que ser político quizás, pero no vamos a entrar en eso. Pero bueno, básicamente hay distintos tipos de personas, ¿sí? Hay algunos que vienen con la filosofía de justamente conocer el mundo, ¿sí? Porque este trabajo te da la posibilidad de poder hacerlo. Entonces la gente sale, disfruta, o sea, se toma por ahí, qué sé yo, muchos taxis para ir a lugares específicos, para volver a tiempo y demás. Por eso también hay un tiempo estipulado para vos poder salir y volver. Entonces, si no volvés, el barco se va, ¿sí? Eso también es muy importante, tenés que ajustar por ahí lo que vos quieras hacer afuera en relación al tiempo que vos tenés disponible, ¿sí? No te puedes perder porque si no, el barco te deja. Y bueno, sencillamente, redondeando la idea, sí, hay gente que viene más por dinero, ¿sí? Para poder hacer, justamente como me hablaba Emma, el hecho de por ahí juntar dinero, ahorrar dinero para luego quizás hacer otra cosa con ese dinero, lo que sea. Y otras personas que vienen acá y por ahí sí lo hacen por la experiencia de viajar, conocer el mundo. En los dos casos vas a conocer mucho, ¿sí? Vas a viajar, vas a conocer lugares. Este trabajo a mí me ha dado la posibilidad de conocer muchísimos países, ¿sí? En este caso estamos en el Mediterráneo, entonces he conocido España, Italia, Francia, muchos lugares. Te permite... ¿Y en los otros barcos también hiciste Mediterráneo o conociste también otros países? Que eso me intrigaba mucho de qué países has conocido. ¿Cuál es tu favorito hasta ahora conociendo a través de los cruceros? Bueno, yo he estado en 3 barcos diferentes, ¿sí? Mi primer contrato se dividió en 2 porque en el medio tuve una transferencia. En esa transferencia sí estuve acá por el Mediterráneo, entonces yo estos lugares que vamos a conocer aquí con el barco sí los conozco.
Sí he estado varias veces, como que puede ser, qué sé yo, Barcelona, puede ser Málaga, puede ser Nápoli, puede ser Civitavecchia o Roma. Hay lugares que sí conozco, pero en mi primer barco, por ejemplo, el lugar que más me gustó fue Islandia. ¡Wow! Es un lugar hermoso y es bastante diferente a lo que uno por ahí conoce, ¿no? Entonces Claro. ese fue por ahí el que más me llamó la atención. He estado alrededor del Caribe, entonces he conocido varias islas del Caribe, como puede ser Grand Cayman, puede ser Saint Thomas, que me ha gustado muchísimo. Muchas anécdotas, muchas cosas por conocer y por contar, ¿no? Increíble. Es fascinante, sí. Yo tengo una última pregunta antes de cerrar este video y es pensando ahorita, 7 meses, ¿cómo haces para satisfacer tus necesidades más primitivas, más carnales? Puedes ¿Se tener liga novio. acá en el crucero, como se preguntaría en Argentina? ¿Se puede tener relaciones entre el O sea, staff? amorosa, no vamos a profundizar. Bueno, sí, relaciones pues, En o sea, general, exacto. novia pues, o eso, o ajá. Sí, sí, bueno, o eso es- amigos con derecho, pues. Sí, sí, sí. O, quizá- o de quizá que staff se- con huéspedes, Exacto, se puede. Cruceo Exacto. una No. catira espectacular o una morenaza y digas, mira, Bueno, eso es algo, bueno, un tema clímax acá, yo creo, sí, a todos nos pasa, ¿no? Básicamente vos podés tener cualquier tipo de relación socioafectiva con el crew, comparte lo que Ok. es los trabajadores, ¿sí? Eso podés hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras, no donde quieras, pero así. con tal de que no interfiera con tu trabajo, me Exactamente, imagino. sí, sí, es Exacto. algo fundamental eso. Pero bueno, lo que es el contacto con los huéspedes es algo que tenemos que tener en consideración, ¿sí? Es algo, tenemos que tener cierta distancia, ciertos códigos, ¿sí? Evidentemente no se puede tener ningún tipo de relación socioafectiva con ellos porque es algo que Está como en las Está como políticas de la relación, compañía, Sí, exacto. no es te profesional. rajan, te echan. Ah. A la primera, por ahí a la primera duda, siquiera, afuera. Ah, Pero ok. bueno, una compartita de WhatsApp y luego se ven. Ajá. Eso sí, eso puede ser. Sí, hay muchas anécdotas relacionadas a esa historia. Sí. Pero bueno. Me intrigaba, porque de verdad que 7 meses trabajando o hasta 10, como dices tú, sin cónchale, un piquito es complicado. Ay, Manuel, no todo es eso. No, no todo es, pero es parte. Es parte. Exacto. Agustín, muchísimas gracias. Primero Gracias por a ustedes. acceder a hacer este video con nosotros y segundo por respondernos absolutamente todo lo que se nos ocurrió. Seguramente algo nos faltó. Sí, Déjalo en los comentarios y trataremos que Agustín se meta al video y comente. claro que sí. No, Lo voy a hacer, lo voy a hacer. y ojo, que ya quedamos de amigos como Agustín. Esperamos que la próxima vez que vayamos a Argentina, Ahí los él espero. esté allá abajo, Tierra porque firme. además la Patagonia Argentina es uno de los lugares que más queremos ahí conocer estaremos. de ese país. Así que, obviamente, si ustedes tienen más preguntas, le preguntamos a Agustín Aquí y se estoy, las a la respondemos orden, a la abajo. orden. No olviden también suscribirse y bueno, dejarnos un buen like. Nos vemos en un próximo video. Yeah.